¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo tengo hoy el honor de traerte este automóvil que Peugeot ha tenido la gratificación de hacernos acompañarles a lo largo y ancho de todo el lanzamiento del vehículo. Hemos estado en París, hemos estado en Madrid y ahora por fin en Sitges, en Barcelona, tenemos la oportunidad de poderlo conducir y poderte contar todos, absolutamente todos, los detalles. Y es un coche muy curioso e interesante porque compite con una categoría de vehículos como pueden ser el Renault Arcana o el Cupra Formentor, y cuando lo miras estéticamente, cuando lo ves, pues la sensación que te transmite es un poco como si fuera un vehículo de una categoría superior, ¿verdad? Y ahí está un poco la gracia y el concepto de este coche, que con este tipo de carrocería de tipo crossover, es una carrocería, una estética que se está empezando a poner muy de moda, que es básicamente un vehículo que se acerca mucho a una berlina, más o menos caída de la trasera y altura de SUV, un poquito más, un poquito menos, pero básicamente como una berlina sobreelevada, que es, como digo, ese concepto de vehículo que está empezando a triunfar en el mercado y en el que Peugeot no tenía ningún tipo de producto. Es muy curioso e interesante también porque, como digo, con sus 4,70 metros casi que tiene de longitud, ocupa, parece un espacio por encima del Peugeot 308, pero deriva directamente de ese coche y, por ejemplo, todo el interior, como vais a ver, es idéntico al del compacto ya crecidito que tiene la marca del León. Bueno, es un automóvil que llega con pocas versiones, son 3 las versiones que llegan a Europa: PureTech, el típico 1.2 de 131 caballos, y luego 2 versiones híbridas enchufables, las típicas que tiene el sistema de propulsión de este coche, 180 caballos, 225 caballos, por cierto, un motor eléctrico de 110 caballos, que es el que va a impulsar normalmente cuando el vehículo tiene suficiente batería y que vamos a ver ahora en la carretera cuánta chicha nos va a dar para podernos mover, eso, impulsándonos exclusivamente en modo eléctrico. Bueno, es un vehículo que tiene una estética, yo creo que bastante llamativa. Eso que escucháis es que llevo el mando aquí detrás y se abre y se cierran las puertas, en el que hay muchas aristas, muchos ángulos para hacerlo muy llamativo, y en el que básicamente lo que más destaca, al margen de la parte de la parrilla, es la caída de la trasera para darle ese aspecto, esa idea, ese marchamo de coupé. Este es uno de esos vehículos que, según lo vas digiriendo y lo vas viendo a lo largo del tiempo, a mí personalmente cada vez me convence más desde un inicio un poquito, podríamos decir, desconcertante respecto a lo que se ha intentado hacer aquí. Fijaos en este detalle que es muy Lamborghini. De repente, si solo vieras una foto de esto, que Peugeot llama orejas de gato, pensarías que podrías estar viendo un Lamborghini. Y luego, al final, como el vehículo termina con este alerón y con este prominente paragolpes, fijaos en el detalle además, que le deja una boca de carga, a pesar de que el coche está ligeramente sobreelevado, bastante accesible y bastante interesante, y en la que directamente hay casi un palmo aquí de plástico en el que te puedes sentar sin ningún tipo de problema. Eso sí, siempre y cuando el coche no te quiera matar, no te quiera asesinar, como me acaba de ocurrir. Bueno, te tengo que decir que me han dado como un libro con la llave y el coche se me está abriendo y cerrando, y además casi me mata el portón del maletero, así que mejor lo llevo en la mano. Bueno, como os decía, pues eso, una boca de carga, además con este resalte aquí, muy curioso, que forma parte de la estética del coche y que nos ofrece en el interior un maletero que está bastante bien, y es una cosa muy interesante, porque tenemos las versiones estándar, no híbridas enchufables. Yo creo que la inmensa mayoría de los 408 que se van a vender van a ser híbridos enchufables, con un espacio de maletero de 471 litros, que ya no está nada mal para llevar ahí debajo una batería de 12,4 kWh como llevamos en este vehículo. Por cierto, motor eléctrico, batería, cambio automático EAT8, motor de combustión interna, y aún así un espacio bastante generoso en el interior. Y luego las versiones que no tienen electrificación pasa largo de los 500 litros, 536 litros de capacidad aquí detrás en el maletero. Fijaos el detalle curioso de que, como la caída de la trasera es tan grande, la bandeja prácticamente se reduce a la mínima expresión. Han puesto una bandejita aquí que, por cierto, es un detalle a agradecer porque bien se la podrían haber cargado, y el resto de bandeja va completamente acoplada al portón trasero y no tenemos que manejarla manualmente porque siempre va a estar pegada. Apertura y cierre automático. Y una cosa muy importante también en este coche, y es el hecho de que tenemos lógicamente la boca de llenado del combustible y luego la de la carga del vehículo. Vamos a poder cargar hasta 3,6 kilovatios habitualmente en corriente alterna, y luego hay una opción para poder cargar a 7,4 kilovatios, donde realmente vamos a tener una capacidad de poder cargar la batería a muy alta velocidad. Eso es opcional, salvo en las versiones iniciales que tienen un equipamiento especial y llevan ya este extra añadido con la carga, entre comillas, rápida para un vehículo híbrido enchufable. Al final, con 12,4 kilovatios hora de batería, por muy mal que se nos den las cosas, si tenemos un enchufe convencional, pues aproximadamente
aproximadamente entre 6 y 7 horas deberíamos de tenerlo cargado, y teniendo 3,4 kilovatios, en menos de 4 horas normalmente lo vamos a tener cargado en cualquier circunstancia. Y luego hay un elemento que no te voy a spoilear el contenido de la prueba, pero que igualmente también con este rollo tan escultural que ha buscado Peugeot en este coche para llamar la atención, es el asunto de las llantas, de los que están tan orgullosos en la marca. Por cierto, contrasta mucho, si os fijáis, con el tamaño del disco trasero, discos macizos en las 4 ruedas, que tiene nada menos que 20 pulgadas de diámetro en esta versión en concreto. Unas llantas que sirven un poco para reforzar la estética del vehículo, pero que vamos a ver ahora en marcha si realmente aportan mucho, aportan poco, o incluso qué papel tienen en lo que es la dinámica del vehículo. Pero antes de eso, si os parece, vamos con nuestro libro a abrir aquí en el interior, vamos a hacer que el sol se levante y vamos a echar un vistacillo a ver qué nos encontramos dentro del coche. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues ya se ha hecho de día, ya hemos hecho el día, así que me voy a introducir. Como os decía, hay que bajar un poquito más la cabeza que en un automóvil convencional, normal. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un espacio muy generoso para las piernas traseras. Me caben 4 dedos, casi 5 dedos caben entre el espacio del asiento y las rodillas. Hay un rebaje en el asiento delantero para que quepa un poco más la pierna, es una de las ventajas que tiene este vehículo. Y luego aquí debajo podemos meter los pies, prácticamente el empeine entero por debajo del asiento. Yo siempre lo dejo colocado en la posición más baja, así que muy bien. Tenemos un techo que no cubre toda la parte de los asientos delanteros y traseros, se corta justo a la mitad. Esta parte del techo, bueno, pues está un poquito más baja precisamente por la presencia del techo de cristal en la zona trasera. La altura no es muy grande, pero suficiente para tallas de 1,85 hacia abajo. Y luego tenemos 2 pequeñas salidas de aireación e igualmente también 2 salidas USB-C y un pequeño cajoncito aquí con no mucha profundidad para dejar algún objeto. Y este curioso cuero azul, ¿verdad?, que no es algo que esté muy visto y que en esta versión, bueno, pues transmite una sensación bastante buena. Un equipo de sonido, por cierto, focal también en las versiones más altas, o que puedes pagar, con multitud de altavoces, hasta 10 altavoces, y si no me falla la memoria, 690 vatios de potencia, para que aquí dentro vayas, pues eso, como en una sala de conciertos. Y el acabado y en general la construcción y los elementos de este vehículo son idénticos, como digo, a los del Peugeot 308, que hace un trampantojo, una suerte de trampantojo Peugeot con este vehículo, vendiéndonos algo que, basado en el 308, este es mucho más grande, parece de una categoría efectivamente superior, y de hecho lo es por tamaño. Pues aquí estamos sentados a los mandos del Peugeot 408. Un detalle interesante y curioso: estos asientos, que por cierto tienen muy buena factura, no tienen un ajuste especialmente pensado para sujetar fuerte al cuerpo en curvas, están blanditos por los lados, por las orejas, pero son unos asientos que recogen muy bien para hacer largas sentadas y que tienen un mullido apropiado, son muy agradables para eso, para una conducción, pues de echar horas aquí dentro. Y con el detallito de que tienen una etiqueta que pone AGR, que es un organismo alemán de certificación de ergonomía, que es algo que introdujo en el mercado Opel y que ahora, dentro de las marcas de Stellantis, ha heredado los franceses de Peugeot. Una cosa muy curiosa, que hay cosas de Opel que también están trasplantadas a este coche, el detallito de la certificación de los asientos. Y luego, respecto a lo que es el diseño del salpicadero, pues tenemos esta forma afilada, como de cornisa, como de saliente, con un corte, con un rebaje, que le da un toque como muy dinámico, ¿no? Con una visera, como veis, con una instrumentación, con un panel de instrumentación muy pequeño en cuanto a altura, es extendido a nivel de anchura, pero pequeño en cuanto a altura, para que es lo habitual, justamente pues para que todo este rollo del iCockpit, que en este coche se mantiene, pueda tener su sentido con este volante pequeñito, que normalmente vas a tener que llevar en una posición más baja también de lo habitual. Yo estoy acostumbrado a conducir así, me gusta llevarlo en una posición un poquito más baja, no me supone ningún problema, pero hay que probarlo. Y después, efectivamente, lo que vemos es que toda la instrumentación del vehículo es exactamente la misma que la del Peugeot 308, el diseño se parece también, con este hueco que hay aquí detrás por encima de las salidas de aireación, que no tiene ningún tipo de funcionalidad, y esta forma tan poligonal igualmente de la guantera, que es el resultado, como digo, de ese rebaje, de esa forma escultural que hay también en el interior del vehículo, siguiendo un poco las cosas que tenemos ahí detrás. Una instrumentación, un cuadro de instrumentos que está ligeramente orientado hacia el conductor, envolviéndolo, y
con el detalle de que la pantalla, que ahora tiene claramente más calidad que en modelos anteriores que ha hecho Peugeot hasta que llegó el 308 y lo cambió todo con estos grandes iToggles, que son una especie de, entre comillas, botones. Esto es una pantalla táctil, que tienen la ventaja o la diferencia de que tú puedes configurar a tu gusto, son accesos directos rápidos. Tenemos igualmente unos botones físicos para manejar distintas funciones del sistema de climatización e igualmente también, aparte del mando físico de la radio, lógicamente el warning colocado aquí en esta fila de botones. Así que tenemos realmente 3 niveles de botonería o de formas de manejar funciones dentro de este coche. Ahora mismo aquí me está dando un petardazo de luz lateral que está entrando directamente y la pantalla está resistiendo muy bien a nivel de reflejos, con lo cual esta pantalla es mucho mejor que otros productos y otros vehículos que ha tenido Stellantis igualmente hasta la fecha, ni más ni menos que el sistema que ha estrenado el Peugeot 308. Igualmente también tenemos un sistema de masaje en los asientos e igualmente puede tener calefacción en los asientos, y todas las, digamos, configuraciones distintas para este fin tienen su propia pantalla. E igualmente también puedes tener un mirror screen, que es el hecho de que tú puedes proyectar las apps que sean compatibles con el sistema operativo Android Auto o Apple CarPlay directamente en el coche cuando lo conectas con su sistema inalámbrico o por cable directamente. Bueno, la parte nos suena mucho, toda la parte de lo que es el control del vehículo y de la marcha. Tenemos una zona debajo de la pantalla del salpicadero para colocar el teléfono móvil. Ahí, una zona para cargar de manera inductiva, de tal manera que tú no puedes ver el móvil, el botón de arranque, y a continuación este cambio minimalista, este cambio con botones pequeñitos que tiene el vehículo, en el que el botón de parking es mínimo igualmente, la palanca también, y tenemos un botón de B para aumentar la retención y la recuperación de energía en esta versión híbrida enchufable. Igualmente los modos de conducción los podemos cambiar aquí, y también el freno de mano eléctrico. Dice Peugeot que este coche tiene más de 30 litros de capacidad en el interior, en los distintos huecos que hay en el vehículo. Realmente hay muchos huecos repartidos, efectivamente, todos son, la inmensa mayoría son huecos pequeños, 1 y 2, 3 y aquí 4, más los de las puertas, que esos sí son bastante generosos. En general no son muy grandes, pero sí hay muchos sitios repartidos donde dejar cosas. Resulta curioso porque, partiendo de un Peugeot 308, con el que comparte muchos elementos, como por ejemplo todo lo que es el cockpit y una parte importante de la pura construcción del vehículo, en carretera he notado un ruido que me parece un pelín superior. Me tendría que bajar de uno y subirme al otro para poder comparar directamente, y aún así no me sería fácil. Son coches todos que están excelentemente aislados, y creo que la explicación está precisamente en el hecho de que llevamos unos neumáticos tan grandes y que además están diseñados para tener alta adherencia con el suelo. Y probablemente ese pelín extra de sonido de rodadura es el que noto respecto a otras versiones del 308 que no tienen tanta goma en contacto con el suelo. En este caso llevamos cristales laminados además, es decir, un doble cristal con una capa aislante entre medias, un cristal, por cierto, bastante fino. Es un coche silencioso en general y cuyo motor de 4 cilindros, pues solamente cuando pisas a fondo el acelerador, va a aparecer con claridad en el interior del habitáculo. Es un sonido típico de motor de 4 cilindros, de no mucha cilindrada, pero en general es un vehículo que tiene un nivel de ruido en el interior que está bien, pero en ningún caso supera el 308, en cierta medida creo que está por debajo, al menos esta versión en la que las llantas de 20 pulgadas son tan importantes para mostrar pues la estética que Peugeot quiere transmitir del vehículo. Otro detalle muy importante comparándolo con el 308, recordemos igualmente que este coche, y esto es muy llamativo, tiene un precio de salida inferior al del Peugeot 3008 SUV, y esto es muy importante, es el asunto del tacto de la frenada. Nos habíamos quejado mucho como uno de los puntos débiles de los híbridos enchufables de primera generación de Stellantis, que el tacto de freno era un poco aleatorio y que en ocasiones el coche frenaba más y en otras menos, especialmente a baja velocidad. Bueno, ya pudimos comprobar que en el Citroën C5X, que es un vehículo que lleva el mismo grupo motopropulsor que este, de 225 caballos, eso no sucedía, y nos hemos llevado también la grata sorpresa de que el 408 tampoco tiene ese, entre comillas, problema, que no es un problema sino una característica de tacto que lo hace menos agradable de llevar que este vehículo. Este tiene un tacto de freno muy bueno, tiene un tacto de freno bastante progresivo. Quizá le faltaría un pelín más de mordiente en la primera fase, pero se ha resuelto ese problemilla que tenían las versiones de sus hermanos, y por lo tanto pasa a ser un elemento más que hace que el agrado de conducción de este vehículo aumente. Posición de conducción muy buena con el tradicional iCockpit. La pantalla de la instrumentación
bueno, pues la veo un poquito, por decirlo de alguna manera, la palabra no es caótica, sino muy densa de información. Lógicamente, al tener este sistema, Peugeot renuncia a tener un head-up display ahí delante. De hecho, entre comillas, el head-up display es la pantalla que tiene un sistema de reflejo en el que tenemos como dos capas, ¿no? Ellos le llaman sistema de pantalla holográfica y realmente es como una especie de pantalla 3D sin gafas, lógicamente, en el que tú ves la información a dos niveles. Y me resulta que para el tamaño de la pantalla hay muchísima información y al final las grafías y pues los datos, o incluso cosas como el velocímetro, el cuentarevoluciones, etcétera, a pesar de que tú puedes ir cambiando de pantalla, tú puedes ir cambiando el diseño de la pantalla, se me queda todo un poquito pequeño, la verdad. Me hubiera gustado que fuera un poquito más grande. Igualmente también puedo forzar un poco la máquina y bajar un poco el volante y ya no tengo ningún problema para ver la pantallita, pero esto requiere un pequeño periodo de adaptación y sobre todo acostumbrarte, a acomodarte a llevar el volante un poquito más bajo de lo normal. Respecto a otros coches que he conducido con este sistema que combina el 1600 turbo con motor eléctrico y batería, 12,4 kWh de capacidad de la batería, que le da para una autonomía máxima oficial de 64 kilómetros. Esto de autonomía máxima es esencialmente circulando por ciudad y a baja velocidad, donde vamos a gastar menos electricidad y a donde la vamos a recuperar más habitualmente por las frenadas, y haciendo una conducción como la que estoy haciendo yo, en la que he salido a la carretera, he estado circulando por autovía y finalmente me he metido en una carretera de montaña, pues lo normal es que te vayas a quedar en alrededor de unos 40 kilómetros, que se pueden acercar a los 50 si haces una conducción lenta, relajada. Más de 50 vas a tener que ir a unos ritmos, yo creo que inferiores a los 80 kilómetros por hora, de una manera continuada, para que esto llegue a ese nivel de autonomía. Suficiente, en todo caso, para que la inmensa mayoría de las personas puedan cubrir un recorrido al menos habitual. Eso siempre y cuando, claro, no estés acelerando con fuerza, porque entonces sí o sí se va a encender el motor de combustión interna para darte los caballos que estás pidiendo. Los kilovatios que da el motor eléctrico, que tiene mucho empuje y mucha fuerza, dan lo que dan. Si le pides al coche un poquito más, pues el motor de combustión interna se va a acabar encendiendo. Yo, de hecho, por carretera de autovía, he estado utilizando la capacidad de aceleración del vehículo con cierta frecuencia, la máxima que tiene o cerca de la máxima, y lógicamente he estado tirando del motor de combustión interna en ese caso, porque el motor eléctrico no daba para más. Un motor eléctrico, por cierto, que permite llegar tranquilamente a unos 120 km por hora de velocidad, con lo cual en teoría puedes cubrir todo el rango de conducción. A este respecto, por cierto, los coches más avanzados llevan en el pedal del acelerador un sistema que te permite saber dónde está el arranque del motor eléctrico por el tacto del pedal, y eso ayuda mucho a intentar que no se encienda, ¿no? No es el caso de este coche, que no lo lleva, y bueno, pues es una ayudita que se ve en coches premium y que no vendría nada mal para maximizar el uso de la propulsión eléctrica en un vehículo como este. ¿Y qué pasa cuando le buscamos las cosquillas al Peugeot 408, cuando nos metemos, como estamos ahora, en una carretera de montaña absolutamente exigente, con un trazado endemoniado propio del Rally de Cataluña y muy divertida de conducir, porque tiene un asfalto perfecto, peraltes, en fin, un sitio emocionante? Bueno, pues este coche está completamente condicionado, en concreto esta versión, por la goma que llevo puesta. Llevo unas Goodyear Eagle F1, que es un neumático pensado para agarrar, un neumático blando, pastoso, que se adhiere muy bien al asfalto para hacer una conducción deportiva, pero claro, es que llevo una medida de 245/40/20, así que lo que tenemos es un coche muy noble, con muchísimo agarre lateral, una barbaridad de agarre lateral, o sea, verdaderamente es un tragacurvas, pero tenemos también cierto nivel de inercias, de peso, que cuando pasamos ese umbral en el que los neumáticos ya dejan de darnos agarre, pues se convierte en un vehículo torpe que se va claramente de morro, y lo hace además de una manera muy lenta. El control de estabilidad es muy intrusivo, o sea, es un control de estabilidad que frena mucho el vehículo y compensa en parte la tendencia del vehículo a irse de morro, que por cierto es lo mejor de cara a tener una conducción segura y no llevarte sustos cuando estás conduciendo. Y además han añadido, cuando te encuentras una irregularidad en el suelo que no te esperas, o una banda de dilatación dentro de una autopista, el vehículo reacciona de una manera muy llamativa, que es no reaccionando, o sea, es absolutamente imperturbable. Y eso es muy bueno de cara a transmitir seguridad y confianza a los ocupantes, porque sobre todo y por encima de todo es eso, un coche muy seguro, con un umbral de adherencia muy alto y que no está concebido, no está pensado como un vehículo deportivo. De hecho, una de las cosas que noto cuando estoy circulando por una carretera de montaña es que respecto al Peugeot 308, su hermano,
Este tiene un plus menos de agilidad que se nota sobre todo por la forma en la que se inscribe el eje delantero en las curvas. Aquel es un poco más ágil y este coche, aunque puedes hacer, como digo, un ritmo muy alto por carretera de montaña, no tiene ese toque de agilidad y esa velocidad en el cambio de dirección entre apoyos que tiene este 408, que es un coche que está más aburguesado o más pensado para viajar con familia y para hacer ritmos tranquilos en los que viajar con el máximo confort. Este coche está hecho para esto, para circulación por carretera, por autovía o autopista, velocidades de crucero relajadas o elevadas y un silencio en el interior cuando la batería está lo suficientemente cargada como para que la impulsión sea completamente o mayoritariamente en el modo eléctrico. En este coche, conduciendo en esas circunstancias, ya sea en carretera o en ciudad, circunvalación, la sensación de confort y de suavidad es muy buena. No es un coche especialmente blando de suspensión, pero tampoco ni de lejos es un vehículo duro. Supone un punto, digamos, por encima de los vehículos de Citroën, que son claramente pensados para dar el máximo confort con esos amortiguadores de topes hidráulicos, y este coche supone un punto intermedio en el que, como digo, los baches están muy bien filtrados, pero con una suspensión que también está pensada para sujetar mínimamente la carrocería y que no haya un bamboleo o un balanceo muy grande. Según el tipo de bache que pases, bueno, pues puede ser que la sacudida sea más o menos fuerte, pero en general el aislamiento de este coche a mí me parece bastante satisfactorio y su equilibrio también. Se parece bastante, es cierto, igualmente a un Peugeot 508 por la forma que tiene de filtrar, de transmitirte la sensación de lo que pasa en el suelo, pero probablemente este tenga un toquecito un poco menos deportivo igualmente que el 508 y está pensado más en un modo familiar. E igualmente también, según van transcurriendo los kilómetros, van pasando los momentos y las carreteras, los trazados y los asfaltos, se nota claramente cómo el neumático influye mucho en el ruido de rodadura a la hora de circular, y con un neumático con menos aspiraciones deportivas, si es que existiera en las distintas gamas que van a salir en este vehículo, pues habría un poco menos de ruido en el interior. Es un coche que tiene una oferta limitada de acabados, es un coche que tiene una oferta limitada de motores. Tenemos el PureTech de 130 caballos y luego ya las versiones híbridas enchufables y más, 180 y 225. E igualmente también va a haber una versión de gasolina turbo de 225 que aquí en Europa no vamos a ver, no vamos a oler, porque se ha eliminado de la oferta por una cuestión del mix de emisiones de toda la suma de ventas que haga este coche. El arsenal de sistemas de seguridad del Peugeot 408 está a la altura de la novedad del vehículo que se presenta. Tiene un sistema de ACC que permite detenerlo completamente, el sistema de velocidad de crucero con frenada automática, con stop and go, e igualmente también un detector de ángulo muerto que funciona hacia adelante y hacia detrás, como ya es el estándar en muchos automóviles igualmente. Una de las cosas más llamativas que tiene es una cámara de visión nocturna de infrarrojos que está colocada ahí al lado del logo de Peugeot y que no solamente detecta personas, sino también animales y ciclistas en esta nueva generación en la que básicamente vamos a poder ver estos elementos que pueden aparecer por la carretera antes de que nuestro ojo, con las luces de cruce o de carretera, nos lo indiquen visualmente. E igualmente también, gracias a su radar y a los 8 sensores que lleva repartidos por todo el coche, de ultrasonidos en este caso, vamos a tener la posibilidad de ir bien cubiertos a la hora de ver lo que ocurre alrededor y también de no chocar con posibles obstáculos o vehículos que se estén moviendo alrededor de nuestro ángulo muerto. Este Peugeot 408 es un coche un poco llamativo porque se fía todo a la estética, que transmite la sensación psicológica de ser de una categoría superior a la que realmente es, lo cual es una alabanza, y en un segmento que va a comenzar a crecer en el mercado y que otras marcas están siguiendo después de que Renault con el Arcana tuviera ese grandísimo éxito completamente inesperado. Está claro que este tipo de carrocería, más o menos alta, más o menos sub, tira en el mercado si la estética así lo indica, y de hecho Renault tiene pensado hacer algo parecido para competir con Peugeot también en esta categoría. Así que, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y ya me contaréis en los comentarios qué os parece este Peugeot 408. Hasta el siguiente vídeo, muchas gracias, adiós.